¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Con Ojo Clínico por las pantallas de Uchile TV. Le estamos acompañando como todas las semanas desde las 7:30 de la tarde para entregarles a ustedes contenido, ¿cierto?, con respecto a enfermedades, a ciencia, a salud. Estamos hablando con especialistas, con doctores, con doctoras, para entregarles, ¿cierto?, toda la información necesaria y conocer un poquito más sobre algunos avances científicos, sobre investigación también en torno a la salud, ciencia y salud para el buen vivir. En el día de hoy tengo dos temas bien interesantes que compartir con ustedes. En una primera parte vamos a estar hablando sobre el calor y cómo puede afectar también a nuestra piel, porque resulta que hay varias enfermedades que se pueden aparecer, ¿cierto?, con el efecto del calor y las altas temperaturas. La psoriasis, por ejemplo, también las dermatitis. Es parte de lo que vamos a estar hablando con un especialista que también es parte de una fundación, pero vamos a conocer de eso en los próximos minutos. En una segunda parte también vamos a hablar sobre un tema que preocupa, un estudio reciente que habla de la mala alimentación de nuestros niños y nuestras niñas. Es algo bien interesante que vamos a estar conversando también con un especialista que nos va a contar sobre este estudio y de qué forma también hay que ir mejorando algunos hábitos en torno a la alimentación. Vamos ahora a conversar con nuestro compañero. Tenemos a nuestro compañero Darko, él es periodista del programa y como todas las semanas él nos prepara las notas que son introductorias a la conversación que vamos a tener a continuación con nuestro especialista, porque él recogió el testimonio de Fundación Padece, que justamente ellos trabajan, acompañan y orientan a pacientes con enfermedades dermatológicas, con enfermedades en su piel, y es parte de lo que nos va a mostrar en la siguiente nota. Los invito a que revisemos este material. La llegada del mes de diciembre es sinónimo de fiestas de fin de año, planificación de las vacaciones y, por supuesto, el inicio del verano y las altas temperaturas. Para muchas chilenas y chilenos es la época más esperada por sus días soleados que invitan a realizar distintos panoramas al aire libre. En contraste, estas fechas son las más difíciles para los pacientes de enfermedades dermatológicas crónicas, quienes durante esta estación se sienten prisioneros en sus propios hogares ante el temor de exponer su piel a la vista de terceros. Es muy común que la gente relacione estos problemas a la piel con tratamientos meramente cosméticos. La verdad es que están lejos de ser un tema superficial. Estas afecciones muchas veces son desconocidas incluso para quienes las padecen, ya que muchas veces no cuentan con un diagnóstico correcto o suelen esconder los síntomas por miedo al rechazo social. Por lo que el deterioro no es solo físico, también se ve seriamente afectada la autoestima, la salud mental y la calidad de vida. Es por ello que el 2021 nace Padece, asociación que agrupa, acompaña y ayuda a pacientes de enfermedades dermatológicas crónicas inmunomedidas, enfocándose en dar a conocer esta realidad y disminuir el tiempo del diagnóstico. Nosotros partimos el año 2021, ya, como una fundación que vimos que la necesidad de crear una fundación que diera apoyo a los pacientes que sufrían que padecen una enfermedad que se llama hidradenitis suppurativa, con el objetivo de poder incorporar uno de los medicamentos que están hoy día indicados para esa enfermedad es la ley Ricarte-Soto. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que para poder visibilizar el problema era importante hablar de otras enfermedades de la piel, porque detectamos que hay muchas otras enfermedades de la piel que sufren más o menos las mismas problemáticas. Hay un desconocimiento en general, las personas no saben cómo se trata, incluso cuando se logra ver algo, las personas dan soluciones que no son las indicadas, y uno que vive con estas enfermedades sabe que a veces los consejos son de buena voluntad, pero no es lo correcto, o sea, porque la experiencia uno lo dice. Según un estudio publicado en la revista chilena de dermatología, las enfermedades dermatológicas crónicas inmunomedidas afectan al menos a un 3% de la población adulta. Fuentes se encuentran la dermatitis atópica, el vitiligio, la urticaria crónica, la psoriasis y la hidradenitis suppurativa. Esta última es la que más se repite entre los pacientes chilenos, con más de 150.000 afectados. El 70% de esta cifra corresponde a mujeres. La hidradenitis suppurativa es una enfermedad dermatológica crónica, inflamatoria, en la cual en algunas zonas del cuerpo, particularmente en las axilas, por ejemplo, donde hay pliegues de la piel, se producen inflamaciones grandes que pueden a veces llegar a ser del tamaño, de una pelota de tenis, por ejemplo, muy grande, muy dolorosa, y cuyo manejo clínico es bastante complejo. Hoy día se utilizan algunos antibióticos de manera aguda, digamos,
y los pacientes también requieren muchas veces cirugía, ¿ya? Nosotros tenemos en nuestro sitio web www.padece.cl, donde aparecen infografías súper claras de cuáles son esos síntomas, porque a nosotros nos interesa mucho que las personas reconozcan si tienen estos síntomas y acudan inmediatamente a un especialista para que puedan ser diagnosticados a tiempo. El gran problema para estos pacientes es que no tienen cobertura estatal ni acceso, ya que al ser medicamentos del recetario magistral no cuentan con un registro y deben mandarse a fabricar de forma particular a un laboratorio. Por ponerte un ejemplo, el fármaco para tratar la hidradenitis tiene un precio aproximado de 80.000 pesos y solo trae 2 dosis, es decir, un tratamiento completo que dura entre 6 y 8 meses podría costar entre los 9 y 12 millones de pesos. Entonces, ¿por qué estas enfermedades que nos afectan tanto en lo físico, lo psicológico y lo económico siguen estando relegadas a un ítem meramente cosmético? Le agradecemos a nuestro compañero Darko por esta interesante nota y también los testimonios, ¿cierto?, que entregaban tanto Francisco como Cristóbal, que son parte de la Fundación Padece, ¿no? Que bien interesante la cifra también que entregaban ahí. El 3% de la población padece alguna de estas afecciones. Estamos hablando de enfermedades tan comunes como la psoriasis, ¿cierto?, la dermatitis, y bueno, que obviamente también con las altas temperaturas y otros factores externos hacen que se puedan complicar aún más. Incluso durante la pandemia, por el uso de la mascarilla, también hizo que muchas personas también se complicaran en su piel con respecto a este implemento tan necesario para protegernos de esta enfermedad, pero que también en algunas personas quizás más sensibles o con también algunas otras afecciones, hizo que también su piel se viera complicada al respecto. Para conocer un poquito más del trabajo que hacen en la Fundación y también de estas enfermedades, recomendaciones, qué tratamientos existen, las quiero invitar a que tomemos contacto a esta hora con Cristian Pizarro. Él es dermatólogo, también de la Facultad de Medicina, ¿cierto?, de la Universidad Austral y miembro de la Fundación Padece. ¿Cómo está, Cristian? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Lo primero, partir preguntándole por el trabajo de la Fundación. ¿Hace cuánto tiempo usted participa de esto? ¿Cómo ha sido el trabajo en el último tiempo? ¿Cuántos miembros son parte también de esta organización? Bien, yo quiero dar gracias a Padece, una fundación que agrupa pacientes que sufren algunas enfermedades crónicas que son inmunomediadas, en las cuales la inmunología y la dermatología se juntan para poder generar estas enfermedades como la psoriasis, la urticaria, la dermatitis atópica, la hidradenitis y el vitiligo, ¿ya? Y darle las gracias porque de alguna manera ellos también han visibilizado lo importante que son estas enfermedades debido a lo catastrófico que es para las personas padecer estas condiciones y la poca cobertura que tenemos para muchos de los tratamientos. Muchas de estas enfermedades tienen algunos tratamientos específicos, pero la gran brecha que tenemos actualmente es que no tenemos financiamiento para algunas de estas enfermedades o casi todas estas enfermedades. Claro, un tema no menor. En el caso de las personas que llegan a tocar su puerta, a pedirles información en la Fundación, ¿cuáles son las enfermedades que ellos presentan? ¿Cuáles son las dudas que ellos tienen? ¿Qué tipo de orientación, de información también requieren? Mira, básicamente las enfermedades que hemos comentado recientemente son enfermedades que algunas de ellas cuesta mucho diagnosticar a ojos de personas que las padecen en el ámbito habitual. Una de ellas, por ejemplo, la hidradenitis, que muchas personas piensan que es una inflamación, que es como una foliculitis. La hidradenitis supurativa es un trastorno inflamatorio que se produce básicamente en los pliegues, en personas jóvenes, ¿ya? Hombres y mujeres. Afecta mayormente a mujeres y es una enfermedad que es muy invalidante porque al afectar pliegues como las axilas, como los pliegues inguinales, bajo las mamas, las personas sufren continuamente de exacerbaciones, de supuración, las lesiones se hacen profundas, generan tractos en la profundidad y esto genera un deterioro importante en la calidad de vida de los pacientes. Muchas veces nos encontramos con que los pacientes son referidos tarde, ¿ya? Y hacemos nosotros desde nuestra labor una gran campaña, digamos, informativa, sobre todo a los colegas de atención primaria y de otras especialidades,
para que aprendan a reconocer la enfermedad y puedan derivar a los pacientes correctamente. Algunas otras enfermedades, por ejemplo, como la psoriasis, cuentan con terapias innovadoras, con terapias realmente efectivas, pero hemos tenido una brecha como sociedad, ya sea porque las sociedades médicas, porque las agrupaciones de los pacientes no hemos logrado poner en el tapete nuestras necesidades, los avances tecnológicos y muchas de estas enfermedades teniendo tratamientos exitosos y bastante resolutivos, no logran tener cobertura. Cristian, los tratamientos, ¿cuán costosos son y qué tipos de tratamiento estamos hablando, ¿no? Me imagino que para cada enfermedad puede haber algo más específico, pero en general estamos hablando de dermatología, cremas, tratamientos quizás a tomar de vía oral, y cuán costosos también pueden llegar a ser. Claro, muchas de estas enfermedades son crónicas, requieren tratamientos por mucho tiempo. Algunas enfermedades como la psoriasis últimamente al país han llegado tratamientos que son tremendamente exitosos, específicos y seguros, y el costo de estos tratamientos anualmente puede estar entre los 3 y los 9 millones de pesos. Entonces, para una persona en la situación económica en la que estamos, es difícil poder costearlo. Es súper alto el costo, claro que sí, sobre todo en estos tiempos. Claro. Claro. Entonces son costos que tú los miras de manera anual y que pasan a ser mucho más de 300.000 pesos mensuales. La urticaria también tiene algunos tratamientos que son específicos, que rondan más o menos los 4 a 6 millones de pesos, los medicamentos que son más efectivos y que están reservados para pacientes que tienen un deterioro severo en la calidad de vida y falla a otras terapias. Últimamente hemos visto que al país están llegando medicamentos para tratar específicamente la dermatitis atópica. Ya han llegado medicamentos inyectables, ya se está disponiendo de al menos 2 medicamentos que son orales, que son muy efectivos, pero nuevamente nos topamos con el mismo problema, el costo. ¿Cómo generamos cobertura para que estos tratamientos estén al alcance de las personas? Un tratamiento para dermatitis atópica en este momento puede costar entre 400 y 900 mil pesos mensuales. Entonces estamos hablando de que estamos teniendo una brecha importante en los tratamientos y que tenemos como sociedad el gran desafío de poder avanzar en la cobertura de estos tratamientos. Así también la hidradenitis, que se mueve, digamos, en parámetros más o menos de estos mismos costos para poder ser tratada. Cristian, claro, los costos son bien elevados. ¿Hay alguna alternativa? Estoy pensando en el sistema público o solo esto lo puedo yo conseguir en el sistema privado. Y también de las políticas públicas, ¿no? De cómo también esto que sea de libre acceso. Usted lo decía recién ahí. Todos podemos padecer una psoriasis, ¿cierto? Una enfermedad de este tipo y el resultado, los tratamientos deberían también estar al acceso de todos y todas. Claro. Ese ha sido un poco el problema de que estos tratamientos puedan conseguir una cobertura. Y sabes, cuando uno lo hace, incluso en la parte privada, uno se topa con la brecha de que algunos de estos tratamientos iniciales pueden ser con cremas o los medicamentos pueden ser tópicos en versión champú, en versión lociones, qué sé yo, y los seguros te rechazan porque no es un medicamento oral o no es inyectable. Entonces ya una de las primeras brechas las tenemos con los aseguradores. Cuando tú quieres reembolsar alguno de estos medicamentos, ya te ponen el problema porque piensan que el medicamento, al ser en crema o al ser en alguna otra base que no es pastilla, te lo parten rechazando, ¿ya? Muchas veces también las ISAPRES rechazan estos medicamentos porque como no tienen un colchón financiero ordenado por el Estado, cuesta mucho también que ellos accedan al financiamiento de estas enfermedades. Y en el área pública también tenemos esta brecha, cuesta mucho financiar estos tratamientos porque los hospitales son autofinanciados, los presupuestos para farmacias están bastante determinados y muchas veces cuesta mucho incluir a un paciente con una enfermedad grave en algún medicamento de alto costo porque no tenemos, digamos, el mecanismo de los hospitales para poder cubrir esos gastos. Cristian, el factor calor, el factor verano, lo decíamos en la introducción del programa, lo veíamos también ahí en la nota, ¿puede influir en el desarrollo de estas enfermedades? Absolutamente. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, como el vitiligo, que algunos pacientes logran de alguna manera camuflar o bajar un poco con algunos medicamentos tópicos, algunos protectores que tienen color,
pero cuando llega esta temporada el sol genera un bronceado de la piel y hace que las lesiones se noten mucho más. Entonces los pacientes con vitiligo tienden a sufrir un poco más la manifestación de la enfermedad en la piel, producto un poco de la actividad solar que genera bronceado en la piel sana, pero que no es capaz de hacer lo mismo en la piel que está afectada, ¿ya? Pacientes con hidradenitis supurativa también sufren un poco los efectos del verano. Piensa tú que esta es una enfermedad que afecta mucho a los pliegues axilares, pliegues inguinales, zonas en las que tradicionalmente se produce el sudor. Entonces, a mayor temperatura, mayor posibilidad de sudar y mayor posibilidad de que este sudor genere irritación o genere condiciones locales para que las heridas se compliquen, ¿ya? Muchos pacientes con dermatitis atópica y con psoriasis sufren mucho en el verano. Piensa que en el verano estamos expuestos a mayor temperatura, a la posibilidad de ocupar ropa manga corta o ropa más ligera, pero los pacientes con enfermedades dermatológicas, particularmente la psoriasis y la dermatitis atópica, son como mirados raros, ¿ah? Como que fuera esto algo como contagioso que tendrán estos pacientes. Entonces sufren mucho el rechazo y el estigma. Entonces, para los pacientes dermatológicos el verano es una temporada que es bastante frustrante para ellos por no vestir adecuadamente y por el rechazo que pueden generar estas patologías que se presentan en la piel. Cristian, cuando preparamos esta entrevista, bueno, usted es dermatólogo, ¿cierto? También es miembro de la fundación, pero además es especialista en urticaria crónica. Cuéntenos un poquito sobre esto, en qué consiste, los tratamientos también que hay disponibles hoy día para quienes padecen esta enfermedad. Mira, la urticaria es una enfermedad que también es un misterio a veces diagnosticar o que los pacientes puedan recurrir al especialista que a lo mejor los puede ayudar. La urticaria se define como la aparición de ronchas en la piel, ¿ya? Las ronchas son unas lesiones que son de color rojo, levemente levantadas en la piel, que pican mucho, ¿ya? La urticaria básicamente puede ser espontánea cuando viene en cualquier momento sin que haya ningún estímulo de por medio. Y en algunos pocos casos la urticaria puede ser inducible por los nervios, por la actividad deportiva, por el sudor, ¿ya? Inducible por el frío o por algún mecanismo físico. La gran mayoría de las urticarias son urticarias idiopáticas, en las cuales estas lesiones, que son los jabones, se presentan en distintas zonas del cuerpo y causan un prurito o picazón que es bastante incómodo y bastante invalidante para los pacientes, ¿ya? Los pacientes con urticaria cuesta un poco diagnosticarlos y cuesta a ellos que puedan entender el proceso de su enfermedad, porque los síntomas no son diarios. Hay días en que están con síntomas y días en que la piel está totalmente normal, ¿ya? Habitualmente nosotros ocupamos antihistamínicos para poder tratar la urticaria y vamos escalando la dosis porque hay un buen porcentaje de pacientes que responden efectivamente a un escalamiento de dosis, ¿ya? Hasta 4 dosis diarias de un medicamento antihistamínico. Cuando los pacientes no responden al antihistamínico y cuando los pacientes sobre todo pueden presentar angioedema, que es la presentación de la urticaria como hinchazón de los tejidos blandos, básicamente afectando los labios y a la cavidad oral. En este caso los pacientes pueden requerir un tratamiento más de especialidad como la ciclosporina, que es un medicamento que es inmunosupresor, o algunos medicamentos más específicos como el omalizumab, que son medicamentos de última generación, que son medicamentos inyectables, anticuerpos específicos que logran frenar la cadena de producción de la urticaria sin afectar a otros componentes. Pero nuevamente nos tapamos con el problema de los costos. De los costos, claro que sí. En el caso de la urticaria, ¿puede pasar esto a cualquier edad? ¿Adolescente, una persona ya mayor? Sí, la urticaria se presenta en brotes y los diagnósticos más frecuentes los realizamos en población adulta joven y joven. También hay algunos pacientes adultos mayores que la pueden padecer, pero es un continuo de enfermedades y es una enfermedad que básicamente afecta a población o a gente que está en edad de trabajar.
y genera mucho deterioro en la calidad de vida y mucho también ausentismo laboral. Otro dato también interesante es lo que plantea la OMS, ¿no? Y que muchas de estas enfermedades, un 80%, según la cifra que ellos entregan, tendría un origen somático. La importancia de los tratamientos también psicológicos, qué pasa con nuestro sistema nervioso, cómo también esos factores pueden ir influyendo en el desarrollo y en la intensidad también de una enfermedad como las que estamos hablando. Exactamente, el estrés, las preocupaciones tienden a generar algunas enfermedades en piel. Por ejemplo, el vitiligo es una enfermedad que se presenta en personas que muchas veces han tenido algún estrés importante, alguna preocupación, que algún cambio de casa, algún cambio de escuela en los chicos, ¿ya? Alguna persona con alguna enfermedad importante. El estrés antes se llamaba la melancolía, porque venía en las personas que tenían algún estrés importante y comenzaban a salir estas lesiones que son despigmentadas en el rostro, en las cejas, en la boca, en las manos. Entonces, hay enfermedades que tienen un componente en las cuales la salud mental, en las cuales el estrés son gatillantes importantes. Muchas veces vemos también que los pacientes con psoriasis presentan exacerbación de enfermedad solamente por tener estrés o por estar con alguna preocupación importante. Otros desencadenantes en la psoriasis que siempre los buscamos son el uso de alcohol, algunas infecciones y el tabaco. Pero siempre tenemos presente que los pacientes con psoriasis también pueden tener exacerbación de sus síntomas si el paciente está estresado o si tiene alguna gran preocupación. Un dato no menor, ¿cierto? Si hablamos de la vida que llevamos hoy día, todas y todos a rato acelerada, preocupaciones, hacen también de que nuestra piel pueda sufrir de alguna complicación. Nos quedan poquitos minutos para cerrar ya la entrevista, pero no queremos despedirlo sin antes pedirle algunas recomendaciones, pensando en quienes nos están viendo, escuchando a esta hora en el canal Uchile TV. Recomendaciones en general, Cristian, si tengo alguna complicación, alguna lesión, me imagino que lo primero es acudir a un especialista. Sí, las posibilidades de acudir a dermatólogos afortunadamente con el tiempo han sido un poquitito más fáciles en el sistema público. Muchos hospitales tienen, aparte del sistema de interconsulta, la posibilidad de acceder al hospital digital, donde las interconsultas se van dirigiendo al dermatólogo para tener una mayor posibilidad de abarcar o de resolver algunas consultas puntuales, ¿ya? Estamos iniciando una temporada de verano, una temporada que es estival, y en esta temporada hay que tener algunos pequeños cuidados con el sol. Hay medidas básicas que uno tiene que tener para protegerse del sol. Básicamente las medidas físicas, usar sombrero de ala ancha, usar lentes que tengan filtro UV también, además, para proteger los ojos, ¿ya? Cuando estemos en las calles, en la medida de lo posible, tratar de protegerse a través de las sombras de los árboles, de los toldos que puedan generar algunos edificios, ¿ya? No olvidarse también que los días nublados también pueden generar radiación solar. Los días nublados también tienen radiación solar, por lo tanto las medidas de fotoprotección también son válidas en los días nublados, ¿ya? Algo muy importante, hay que evitar exponerse al sol del mediodía, al sol en el cual el reflejo de uno en el piso es casi mínimo, ¿ya? El sol que es un poco más nocivo es el que va entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, y es ese horario en el cual uno debe extremar las conductas de fotoprotección, ¿ya? Y para finalizar, recordar a las personas que en la medida de lo posible ocupen ropa manga larga o pantalones liviana, largos, claro, para estos tiempos ropa de días de liviana, calor, pero que claro. sea larga y oscura, para que haya también una protección natural, y si es que es posible también usar fotoprotectores con filtro de 30 o más. Ahí están las recomendaciones entonces que nos entrega Cristian Pizarro, dermatólogo y también miembro de Fundación Padece. Le agradecemos por estos minutos por ser parte de nuestro programa. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Gracias. Ahí está lo que nos contaba Cristian. Interesante, nos quedamos con las recomendaciones: aplicarse protector solar, usar sombrero, de repente ubicarse debajo de los árboles, como decía él, ¿cierto? Para protegernos, sobre todo si vamos a andar en el centro, caminando. Bueno, hidratarse siempre, ¿cierto? Con harta agüita, algún juguito ahí, hidratarse si va a andar en la calle, sobre todo en las horas de más calor después del mediodía. Es parte de las recomendaciones, ¿cierto? Y siempre recuerden
recurrir a un especialista si es que notamos alguna situación anormal, alguna manchita, algún lunar, algo que esté afectando a nuestra piel. Usted ya sabe, tiene que pedir una hora, ir al doctor y ver qué está pasando, porque es muy importante preocuparse y preocuparnos todos y todas de nuestra salud. Seguimos acá con Ojo Clínico y hemos estado durante las últimas semanas con un ciclo hablando sobre el cáncer de próstata, esta enfermedad que complica, ataca a los hombres. Y es justamente lo que vamos a revisar ahora con el doctor, el urólogo Camilo Sandoval. Él es parte de la Fundación Arturo López Pérez y en esta ocasión nos responde a la pregunta de qué factores pueden incidir en la aparición de este cáncer. Veamos la siguiente nota. A diferencia de otros cánceres donde tenemos claridad de cuáles son los factores predisponentes, en el cáncer de próstata hasta el día de hoy no es claro. Sabemos que es más frecuente en algunas familias. Primero, que tiene que ver con la edad, es algo que no podemos cambiar. A medida que envejezcamos siempre vamos a tener más probabilidad de tener cáncer de próstata y tiene que ver con algunas familias. Pero no hay algo que el paciente pueda evitar o alguna conducta que lo predisponga. Así que en realidad, más que tratar de evitar algo, sigue siendo lo relevante encontrarlo a tiempo. No sabemos de un factor específico que lo provoque. Es más frecuente a medida que envejecemos y es más frecuente en algunas familias. Dos factores que no son modificables lamentablemente. Por eso lo importante es que los pacientes comprendan que no deben esperar tener síntomas para ir a buscar la búsqueda o para poder hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es más frecuente desde los 50 años. Todos los hombres sobre 50 años deben activamente ir al médico para buscar la posibilidad o tratar de pesquisar si tienen o no un cáncer de próstata. Y si tienen antecedentes familiares, si su padre o familiares directos han tenido cáncer de próstata, debieran empezar más jóvenes, desde los 40 años. Por eso la pregunta habitual es, ¿qué debiera esperar yo? En realidad no debiéramos esperar nada. Uno debiera ir al médico, debiera buscar activamente esto, porque es muy frecuente, es el cáncer más frecuente en la comunidad. Hoy día el cáncer de próstata es más frecuente que todos los demás cánceres. La probabilidad de que aparezca es cada vez mayor a medida que envejecemos, y si uno lo busca activamente y lo pesquisa antes que la persona tenga síntomas, tiene excelente pronóstico, tiene una muy buena evolución y los pacientes es esperable que vuelvan a hacer una vida totalmente normal. Con Ojo de Especialista se llama esta sección. Le agradecemos al doctor Sandoval por entregarnos semana a semana sus recomendaciones. Si usted es hombre y está viendo este programa, tiene que hacerse el chequeo, tiene que hacerse el examen, no escatime en esa situación. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa. A la vuelta vamos a hablar sobre un estudio bien preocupante. Estamos liderando, pero no con algo bueno, con la mala alimentación de nuestros niños y nuestras niñas, los menús poco saludables. De eso y más a la vuelta de esta pausa. Estamos de vuelta en Con Ojo Clínico después de esta muy breve pausa que hicimos, ¿cierto? Para seguir acompañándoles acá en Uchile TV. Recuerden nuestras redes sociales, @UchileTV. Ahí puede seguir toda nuestra programación completa, programación que tenemos en nuestro canal, en nuestra nueva temporada, en estos estudios maravillosos que tenemos ahora, ¿cierto? Salimos del Zoom y estamos aquí de manera ya presencial para acompañarles a todas y a todos. Y también nuestro correo, canal uchiletv, @uchile.cl, donde nos pueden escribir, dejar sus comentarios, proponernos temas también, alguna sugerencia, escríbanos a nuestro correo. Para continuar con nuestro programa, lo habíamos anunciado, tenemos vamos a estar hablando sobre la nutrición, sobre la alimentación de nuestros niños y niñas, de un estudio bien interesante que realizó la Universidad San Sebastián, pero antes los voy a invitar y las voy a invitar a que revisemos la siguiente nota que nos preparó nuestra compañera Ivette con claves, las 4 claves para entender un poquito sobre este tema, qué pasa con la obesidad, las enfermedades también que están asociadas a una mala alimentación. Lo revisamos en la siguiente nota. La obesidad infantil es un problema de salud grave que afecta a niños y adolescentes. Si no se cuida, puede provocar que los menores desarrollen presión arterial alta, colesterol alto e incluso diabetes.
Se diagnostica por medio del índice de masa corporal IMC, que guía la relación entre el peso y la estatura y determina si se encuentra en niveles normales o debe ser cuidado. El médico nutricionista debe dar información para controlar el problema de salud y, de ser necesario, debe pedir exámenes de sangre. Chile es uno de los países latinoamericanos con mayor prevalencia de obesidad infantil. Las cifras del Mapa Nutricional Junaep 2020 aseguran que esta enfermedad alcanzó el 25,4% de los niños y niñas. Académicos del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, INTA, elaboraron el Índice de Riesgo de Obesidad Infantil Comunal, IROBIC, que busca definir los factores de riesgo asociados a la obesidad infantil por comunas y así determinar los lugares prioritarios de intervención, ayudando en la creación de políticas públicas focalizadas. Ahí estaba la nota preparada por nuestra compañera Ivette, que nos hablaba sobre estos riesgos, ¿no? Estas enfermedades, diabetes, colesterol, hipertensión en niños y niñas. Hay que trabajar en hábitos alimenticios también, aprovechar lo que nos aporta nuestro país. Tenemos el privilegio, ¿cierto?, de tener un país agricultor en toda nuestra extensión, también la costa, ¿cierto?, los mariscos, los pescados. Tenemos que aprovechar eso y de chiquititos ir viendo también que su alimentación, su día a día sea lo más nutritivo posible. Pero para conocer la realidad que tenemos actualmente, que parece que no es muy positiva, vamos a conectar hasta ahora en Con Ojo Clínico con Samuel Durán. Él es doctor en nutrición, director del Magíster en Nutrición en Salud Pública de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Samuel? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Samuel, partamos por este estudio. Cuéntenos cómo es que deciden realizar este trabajo, cuánta gente participó, cómo ha sido este trabajo también bien interesante que nos muestra la realidad que tenemos actualmente en nuestro país. Bueno, este es un estudio multicéntrico, partió con investigadores portugueses con quienes hemos tenido contacto y otros artículos también, hemos trabajado en varias publicaciones. Y ellos crearon un test para evaluar la calidad de alimentación de los menús infantiles. Y este instrumento lo utilizamos en 5 países: Chile, Brasil, Portugal, Hungría y Croacia. Y lamentablemente, bueno, me voy a adelantar, pero nosotros lo que hacíamos, íbamos a los malls y pedíamos el menú de niños cuando estaba declarado y evaluamos en base a estos checklists. Si presentaban, por ejemplo, indican los ingredientes, entrega agua, qué tipo de ingrediente entrega, qué tipo de alimento, si da bebida, si da ensalada, etcétera, etcétera. O sea, presencia de productos positivos y negativos, si entrega algún tipo de regalo y no le iba poniendo puntaje. Entonces teníamos un instrumento que podía ser el menú muy saludable, que era con 17 puntos, o el peor menú con menos 17 puntos. Usted me habla de esto, yo pienso al tiro en el patio de comidas, en el mall, y uno piensa en la oferta, grasas, cosas ricas, sí, frituras, papas fritas, ¿cierto?, hamburguesas. ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy día? ¿Cuál es la oferta que reciben los niños, las niñas, ¿cierto?, a la hora de acceder a un menú de este tipo? A ver, al hacer la comparación, o sea, ningún país el menú fue clasificado en números positivos, siempre fue en negativo, ¿ya? Y Chile, junto a Hungría, si no me equivoco, fueron los países con los peores menús. Y además Chile tuvo una tienda, yo no voy a nombrar marca, pero marcas, una de las cadenas tuvo el menos 17. O sea, nada era positivo. Ya, ¿y esto es por qué? Porque tienen mucha grasa, mucha sal, mucha azúcar. Exacto, porque hay presencia de bebida azucarada, porque no hay indicación de ingredientes, porque no se indica si son alérgenos o no, porque no hay presencia de fruta, no hay presencia de ensalada. Entonces, básicamente son frituras, hamburguesas, bebidas, y es todo, ¿ya? Entonces, los menús infantiles de todos los malls, de todos los países que nosotros evaluamos, ninguno salva. O sea, todos son no saludables. Ya, estamos mal, pues estamos reprobando ahí con esta nota. Sí, estamos mal. ¿Y de los países que ustedes evaluaron en este estudio, quiénes son los que están un poquito mejor? Pues, o sea, del otro extremo. A ver, los que estaban un poquito mejor era Brasil, Portugal, porque, por ejemplo, algunos países incorporan en los menús legumbres. Nosotros, yo creo que nadie se imagina que en un menú de niño podría ir legumbres. No, claro. O de repente pueden dar ofertas de opciones, por ejemplo, bebida o agua. Yeah. Yo creo que
es raro que un papá pida agua en un patio de comida para el hijo o la hija. Sí. Entonces, de repente son pequeñas opciones y hay posibilidades. Por ejemplo, las alternativas de postre. Podría haber fruta picada, podría haber agua, podría haber papas fritas, pero también podría haber ensalada. Entonces, no pensemos que el menú de niños va a ser la misma comida en la casa, pero podríamos tener un menú de niños mucho más saludable, ya con ingredientes mucho más saludables, Eso. con menor oferta de productos, sin complicarnos la vida, porque los papás muchas veces van al mall a relajarse. Claro, El mall no es un lugar para hacer educación nutricional, probablemente. claro, uno va por una comida rápida, ¿cierto? Algo rico, de repente, que uno dice algo rico, ¿cierto? Y de repente no es nutritivamente tan positivo. Lo estaba usted ahí mencionando, ¿qué debería tener este menú óptimo, este menú ideal? Frutas, en el caso de nuestro país, aprovechar también las legumbres. Sí, los palitos de verdura, que a veces son... Por ejemplo, quizás ciertas verduras pueden hacerse en palitos, zanahorias o apios, que son atractivos para los niños, pues se pueden comer con la mano. Entonces, tener, por ejemplo, frutas picadas de alternativa, tener palitos de zanahoria, de apio, tener legumbres que se puedan comer un poco más secas, tener agua en vez de bebida, son opciones que pueden estar disponibles en estos patios de comida y van a hacer que el menú de niños sea mucho más saludable que los nuggets con papas fritas y la bebida con azúcar. Tenemos estos resultados, esta es la realidad. Con estos datos, podríamos tener algo similar, por ejemplo, estoy soñando, algo similar con la ley de etiquetados en los patios de comida, que si yo voy a recibir mi cajita o mi bandejita, ¿cierto?, aparezca ahí, mire, esto está alto en sodio, alto en azúcar, o prefiera otros alimentos. ¿Podríamos tener algo así a futuro, quizás? O sea, sí, yo creo que es importante mencionar que pese a que nuestros menús fueron malos, pudieron haber sido más malos. Porque en otros países que no tienen etiquetado frontal, ellos sí entregaban regalos. En Chile está prohibido. Exacto. Antiguamente se podía, pues colocaban en la antiguamente cajita, se podía. Claro. Entonces nuestros menús que fueron catalogados como malos podían haber estado peor. Porque gracias a ese ítem tuvimos unos puntos a favor, pero igual quedamos en la cola de los saludables. Usted hablaba de Portugal, de otros países. No sé si a nivel latinoamericano hay también información al respecto. ¿Qué saben ustedes? Bueno, no sé, Brasil lo mencionábamos, ¿no? Hay países que tienen también otra oferta gastronómica y que podrían también estar mejor o peor que nosotros. El menú infantil es como estándar en todos los países. ¿Ah? O sea, siempre va carne, siempre van hamburguesas, siempre van nuggets, papas fritas, arroz, bebidas azucaradas o jugos azucarados. Eso es como el estándar transversal en todos los países. Un tema sin duda que nos tiene que preocupar a todas y a todos. ¿Qué pasa también con la obesidad infantil? Hemos visto también otros estudios, siempre se nos entregan cifras, pero como que nada cambia. O sea, ¿qué hacer con esta situación, cierto? ¿Cómo ir mejorando también en esto, los hábitos alimenticios? Yo creo que hay que trabajar en los ambientes. O sea, hasta ahora nosotros le hemos echado la culpa al paciente porque no cambia. Pero hemos modificado poco los ambientes. O sea, si los papás por 10.000 motivos tienen que ir frecuentemente al mall y llevan a los niños, probablemente van a comer muchas veces en el patio de comida. Y si esa oferta que está disponible no es la mejor, ellos no van a tener opciones. Por lo tanto, ellos van a seguir comprando vienesas, van a seguir comprando hamburguesas, van a seguir comprando bebidas azucaradas. Entonces, lo que tenemos que cambiar son los entornos alimentarios también. Lo que pasó, por ejemplo, en los colegios, donde los kioscos fueron obligados a transformarse en kioscos más saludables, donde se prohibió la venta de alimentos con sellos de advertencia, se mejoraron los ambientes alimentarios. Pero, por ejemplo, ahora falta trabajar a lo que pasa fuera del colegio, porque fuera del colegio hay una venta indiscriminada de productos que se pasan a través de la reja, por la muralla, etcétera, etcétera. No, y bueno, quería también mencionar respecto a eso, una fuente personal, no voy a revelar su nombre, pero trabaja en un colegio y pasa que, claro, los menús que entrega Junaep muchas veces son menús nutritivos, pero también pasa que los niños no tienen el hábito de comer muchas verduras porque vienen, ¿cierto?, en su casa comiendo siempre arroz o masas por X factores, ¿cierto? Un tema económico, un tema educacional, cultural. Eso es discusión para otro programa, pero también pasa que hay también un tema ahí, o sea, ¿cómo hacemos eso? Sí, es que ahí hay que hacer educación nutricional dentro de los colegios y dentro de esa educación nutricional está la presentación de verduras y frutas. Es muy probable que los niños no se comen las acelgas, no se comen las espinacas, no se comen la betarraga, porque nunca la han visto en su casa.
Entonces ellos probablemente el tomate lo conocen, probablemente la lechuga la conocen, pero las otras verduras y frutas no. Entonces dentro de la educación nutricional debería estar la presentación de estos alimentos para que a ellos no les parezca raro, porque tienen sabores distintos, generan cierto rechazo y es normal también que ese rechazo se genere, pero en la medida que los niños van conociendo y explorando, es probablemente puede generar un efecto positivo en más adelante poder consumirlo sin mayor problema. Pero esto es un proceso. Sí, pues, claro que sí. Volvamos, Samuel, a los patios de comida. ¿Qué hacemos para regular esto? ¿Una ley como Super 8? ¿Ley de etiquetado? ¿Qué hacemos? Yo creo que sería súper relevante pasarle una ley. En Chile, si no es ley, no se hace nada. Así que yo creo que no sería mala idea que algún legislador, da lo mismo del partido que sea, tome este tema y se pueda legislar. Yo no creo que sea algo tan difícil, porque aquí lo que estamos pidiendo son opciones, ¿ya? Y cuando se genera una legislación, la industria se adapta fácilmente, así como la industria se adoptó rápidamente al etiquetado frontal y modificó cosas, también la industria se puede, y las empresas de comida rápida se pueden adaptar a estos cambios porque es necesario. O sea, todos necesitamos un consumidor sano, un consumidor que esté dispuesto y que compre, pero tenemos que tener opciones buenas para que el consumidor pueda comprarlo. Claro que sí, porque estamos hablando de niños, ¿cierto?, con obesidad. Esos niños van a crecer, van a ser adultos jóvenes, ¿cierto?, con colesterol alto, con hipertensión, y eso también trae otros factores, ¿cierto?, a lo largo en su día a día, en su vida diaria. ¿Estos resultados que ustedes obtuvieron, dónde están disponibles? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los vamos a poner a disposición también? No, los resultados fueron ya publicados, ya siempre me olvido el nombre, pero en la revista British Journal Food Journal. Ya, perfecto. Ya es una revista internacional, lamentablemente los datos la información está en inglés, pero un buen traductor ahí ayuda, facilita la información. Para eso está nuestro programa, para eso está Con Ojo Clínico, para entregar esta información, ¿cierto?, a los chilenos, a las chilenas y a todos quienes nos siguen a través de nuestra señal online, ¿cierto? Así que si están conectados desde otro país también pueden enterarse de lo que está pasando acá en la Universidad de San Sebastián. Aprovechemos también, Samuel, de entregar recomendaciones para los papás, para las mamás que están viendo nuestro programa, en qué fijarse a la hora de consumir este tipo de alimentos. Quizás se puede hacer una vez, de vez en cuando, una vez al mes, ¿cierto? O sea, si es ocasional, no hay problema. El tema es que en Chile el comer en patios de comida es muy frecuente. Claro. Entonces ahí tratemos de buscar opciones más saludables, tratemos de preguntar si hay agua, por último si hay bebidas dietéticas, no bebidas con azúcar. No pasar el celular a los niños mientras comen, ya que sea una instancia de recreo, de celebración, pero que estén ahí atentos a lo que están comiendo también, porque la comida, o sea, uno en la medida que va comiendo van llegando señales al cerebro indicando estoy satisfecho, pero si los niños están viendo una película mientras comen, que es lo que uno ve en los patios de comida, esas señales no llegan al cerebro, o llegan y el cerebro no las pesca. Entonces yo creo que es importante que los niños aprendan a comer, que puedan de alguna forma masticar de forma adecuada, que puedan decir no puedo más, estoy satisfecho y no más, no insistir en seguir comiendo. Y lo otro es que el día a día los papás también incorporan a los niños en la preparación de las ensaladas, en la preparación de la fruta, por ejemplo, y que además los padres y madres se coman las frutas, se coman las ensaladas, no obligan a los niños y ellos no hacen nada. Ahí están las recomendaciones. Voy a anotar y empezar a aplicar esto de los palitos de apio y de zanahoria, porque no solo para los niños, sino que incluso también para uno de repente que anda corriendo de un lado a otro, anda trayendo ahí en la cartera, y todo el equipo del Con Ojo Clínico va a empezar a hacer eso. Se lo doy por firmado. Me parece muy bien. Le agradecemos, Samuel, por estos minutos, por ser parte de nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Ahí está, ¿ves? Simples consejos, tratar de ver cierto cambios de hábito, tratar de alimentarnos un poquito más saludables, sobre todo con nuestros niños y nuestras niñas, para que de chiquititos ellos vayan entendiendo lo importante que es cuidar nuestro cuerpo. Nosotros ya vamos a llegar al final del programa, se nos pasó volando esta hora de programa, pero antes tengo una buena noticia, una noticia positiva. Ustedes saben que terminamos siempre arribita aquí Con Ojo Clínico. Tiene que ver con nuestro hígado, un órgano tan importante que es bien crucial, ¿cierto? Porque él nos ayuda ahí a limpiar todas las toxinas de nuestro cuerpo, y una investigación
investigación que están llevando a cabo científicos en Estados Unidos y que habla justamente de medicamentos que podrían ayudar también con este órgano, resultados positivos al probar regenerar el hígado con medicamentos. Esta es la información positiva que traemos este día en nuestro programa y nosotros con esto nos despedimos. Sigan la compañía de Uchile TV, nos reencontramos, que esté muy bien, chao, chao.